Buen día, somos el grupo 5 conformado por Flavia Cáceres, Victoria Urraca, María Fe Gómez y quien les habla Valeria Vera. Y en esta oportunidad vamos a explicar un poco sobre la lucha contra la subversión en el Perú. El tema de la subversión en el Perú ha sido una problemática muy importante en la historia de nuestro país. Durante las décadas de los 80s y 90s, el Perú enfrentó una ola de violencia causada por organizaciones terroristas como lo fueron Sendero Luminoso y el MRTA. La violencia generada por estas organizaciones afectó especialmente a las áreas rurales y pobres del país, donde mayormente el grupo subversivo Sendero Luminoso atentó y vulneró a la población de los sectores más marginados de la sociedad. Esa misma experiencia nos retrata Lurgio Avilán en su epístola Carta al Teniente Shogun, donde a tan solo poca edad y sin siquiera conocer este tipo de ideologías, tuvo que formar parte de los militantes de Sendero Luminoso en el sector más alterado de la zona de emergencia. Este es el relato que se trata de ver la vida y el entorno de las personas que afrontaron esta época de manera similar al autor, como envueltos y determinados por una realidad nacional fragmentada, excluyente y desigual. Tiene la ventaja, además, de ofrecer su visión de parte de ambos bandos en el conflicto, sin relativizar las responsabilidades y crímenes de ninguno, y a pesar del sufrimiento, las humillaciones y la pobreza que experimentó, Gavilán cuenta todo esto sin que el rencor o el odio lo persigan. El terrorismo en el Perú ha dejado experiencias deshumanizantes, que nos deberían hacer pensar en la historia del país y en los duros procesos que afrontamos. ¿Por qué no podemos reconocer al otro como igual a nosotros, con las mismas preocupaciones y derechos? Y como explica Gavilán en su obra, es importante recordar que la esperanza de un mundo mejor es un asunto serio que nos involucra a todos. Necesitamos hablar y discutir sobre lo que muchas personas vivieron en aquella época. Necesitamos no callar, no silenciar y sobre todo no olvidar. Bueno, en cuanto a causas y consecuencias, en primer lugar tenemos a una de las principales causas del surgimiento de movimientos tales como el MRTA y Sendero Luminoso, estos movimientos subversivos. En primer lugar, debido a que encontró un terreno fértil donde tuvo acogida esta clase de pensamientos. Esto debido al centralismo en el que Lima gobierna todo el Perú. Además de que eso se menciona cuando comúnmente se dice que Lima gobierna desde su Torre de Marfil, dejando y generando a la vez el abandono de todas las demás provincias, tales como Ayacucho, en el cual fue la cuna de Sendero Luminoso. Consideramos que la desesperación por tener voz y el querer mejoras para las demás provincias permitió a esta clase de movimientos subversivos tuvieran la acogida y el alcance que se mostró en aquel tiempo. Bueno, en segundo lugar mencionaremos a una de las principales consecuencias de la subversión de estos movimientos, el cual fue la migración forzada, que se inició en 1988, en el cual se consistía en la huida de las personas de provincia a la capital, debido al temor de que los maten, ya sea por ajusticiamiento, debido a no querer formar parte de esta clase de movimientos, y o también a la cantidad de secuestros que ocurría en ese tiempo, tales como los que cometían el MRTA. Entonces, más que todo esto, sin mencionar la falta de oportunidades en cuanto a empleo y educación que tenían. La mayoría de todas estas personas que se desplazaban, además de la pobreza, lo hacían por la violencia y la persecución de la cual ellos eran objeto. Hola, buenas tardes. Soy Elías Cáceres Vázquez, coronel de caballería en retiro, en situación de retiro, y quería comentarte sobre lo que fue los años de guerra subversiva en el Perú. Nosotros como militares estuvimos distribuidos en todo el país, sobre todo en las zonas de emergencia. Era una lucha desigual porque no conocíamos al enemigo. A veces se pensaba que eran los mismos pobladores, a veces se pensaban que los pobladores apoyaban a la lucha y el enemigo se escondía entre la población. Es muy difícil así enfrentarlos. Sin embargo,
con las políticas hechas por el gobierno del señor Fujimori, se avanzó muchísimo, ya que se cambió el eslogan a Ejército y Pueblo unidos a la victoria. Nosotros empezamos a apoyar a la población, armamos y entrenamos a las rondas campesinas para que ellos también lucharan contra este enemigo escondido. Ya con unas armas que eran unas escopetas Winchester, ellos también apoyaron. Y nosotros dejamos de oprimir al pueblo también. Solamente nos dedicamos a las células terroristas, que con mucha labor de inteligencia se identificaban y se atacaban. Una vez me pasó algo muy singular, y esto sí lo tengo muy clarito. Yo estaba en la base de San Marcos, acá en Lima, porque ya la subversión había entrado a la ciudad. Su cerco del campo a la ciudad se quebró en el 1990, justamente. Y en el 92 ya estaban en la ciudad de Lima, atacando totalmente a la ciudad. Y me lanzaron una granada de mortero a mi base. Yo he visto salir del tubo de hechizo, del mortero, la granada, y cayó delante de mi base. Menos mal que no estalló. Yo llamé a mi jefe de servicio y me dijo, tráela. Y tuve que trasladar desde Chacrarrío, donde está San Marcos, hasta el cuartel del RIMAC, en un carro militar, muriéndonos de temor porque eso podía explotar en cualquier momento. Llegué a la base y le digo, ya acá está la granada, destrúyela. O sea, me llevaron a destruir, tuve que hacer el hueco, tener la cuerda y hacer explotar esa granada. Me pareció muy, muy gracioso porque en ese momento estaba arriesgando mi vida. Después de los años uno piensa, ¿no?, que la juventud a veces pues, arriesga así su vida, ¿no? Esa es la gran ventaja de los soldados, que son jóvenes y van al enfrentamiento sin mayor problema. Nosotros éramos jóvenes también, tenientes, capitanes, que íbamos al enfrentamiento y buscábamos al enemigo porque queríamos que el Perú sea más grande, porque el Perú siempre está primero que todo. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Urraca Peralta, tengo 55 años y me acuerdo claramente, bueno, no tan claramente, pero sí me acuerdo mucho de la época de terrorismo que vivimos acá en Lima, sobre todo en Lima. Me acuerdo que los apagones eran la constante, sobre todo sufrimos de noche, vivíamos todos tenemos unas lámparas así de este tamaño y velas, las infaltables velas, así estudiábamos, hacíamos nuestra vida. Teníamos luz un rato y en cualquier momento escuchábamos una explosión y al rato el apagón total. Ahí a arrancar con las velas, con las lámparas, así estudiábamos. Era muy triste la vida, muy deprimente. Yo que era niño, era frustrante, veía a mis familiares, a mi abuelo, a mis tíos, a mi prima. Era muy, muy triste ese tiempo en la vida. Decíamos, ¿cuándo acabará todo esto? Eso era en Lima. Imagínense cómo habrá sido en provincia, yo digo. Y escuchamos las noticias, asustados, los perros muertos que colgaban en las calles, cerca de las comisarías, o cuando ajusticiaban a una persona, les ponían un letrero que decía, así mueren los soplones, como perros, al lado de un perro lo ponían. Era un desgobierno total, un caos, todo mal, todo triste, y bueno, ya ni qué decir de la economía, pues por los suelos no había trabajo, las empresas cerraban, se iban a otros países, vendían sus activos y se iban a otros lados a invertir en otros sitios porque acá era imposible. Hasta que con el tiempo llegó el famoso chinito Fujimori y puso las cosas en orden, aunque al principio parecía que iba a ser un desmadre por esto de la hiperinflación. Pero con el tiempo, con sus leyes, empezaron a capturar los mandos terroristas. Cayó Abimael y toda su cúpula sanguinaria, asesina, y desde ahí empezó a cambiar la historia del Perú. Como hemos visto, en general, la época de la subversión de Perú fue un periodo complejo y doloroso para la historia de nuestro país, caracterizado por la violencia, la agitación social y la lucha por el poder. Es por esto que al definir nuestra postura,
Todas nosotras concordamos con que esta época fue enteramente dañina y negativa para la sociedad de aquel entonces, e incluso aún podemos ver los rezagos de sus consecuencias en la actualidad. Para sustentar nuestra postura mencionaré los dos aspectos principales que influenciaron nuestra opinión. Una de las razones para estar en desacuerdo con cómo se desarrolló este conflicto es la pérdida de vidas humanas inocentes. Según Heraclio Bonilla en su libro Sendero Luminoso en la encrucijada política del Perú, la época de subversión se llevó aproximadamente 70.000 vidas, mayormente de campesinos procedentes de los departamentos más marginados del sur del Perú, como lo son Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. La otra razón fundamental para nuestra postura es la violencia y la inseguridad que se generó, las cuales afectaron de manera permanente a la población de la época, pues se desplazaron poblaciones enteras de sus hogares, se destruyeron incontables infraestructuras y se perturbaron actividades económicas como la agricultura y el comercio. Todo esto ocasionando consecuencias a largo plazo para las regiones afectadas, las cuales siguen enfrentando retos en términos de pobreza, subdesarrollo y desigualdad social. Podemos concluir de que la forma en la que se atravesó esta problemática por parte del Estado no fue la correcta, ya que algunos partidos jugaron en contra del sistema constitucional y vulneraron sus derechos. Esto afectó en la forma en la que la sociedad atravesó esta época, generando tensión y desconfianza en ellos, y hubo pérdidas no solamente humanas, sino que también económicas. Una solución para esto pudo haber sido de que el gobierno de ese entonces fortaleciera sus ideas y que no fuera un agente de doble juego, ¿no? Garantizando el respeto a los derechos y fortaleciendo las instituciones democráticas.